Y en esta noche tenemos el último capítulo, ¿no? Hoy finalizamos el estudio de este hermoso libro que es el libro de Juan. Y la anterior miércoles hablamos en el capítulo 20 de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Y algunas apariciones que él tuvo después de haber resucitado a sus discípulos, ¿no? Unas apariciones a sus discípulos. Y en este capítulo vamos a ver una aparición más que Jesús tiene a 7 discípulos. Entonces vayan con sus Biblias al capítulo 21 de Juan. Y dice, ¿no? Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Vamos a leer algunos versos. Dice la palabra del Señor, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, dice Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos que eran hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, dice. Y luego Pedro les dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y dice que aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le responden, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, quien es Juan, el autor de este libro, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red, llena de grandes peces, 153. ¿No? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y ahí Jesús les dice, venid comer. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio y asimismo del pescado. Y dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por haber reunido, Señor, aquí en este medio, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este estudio que hemos tenido del libro de Juan. Y en esta noche ayúdanos a entender y aprender un poco más de tu palabra. Ayúdanos a aplicar lo que vamos a ver, Señor, en este capítulo. Que siempre tu palabra sea morando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que pongamos por práctica lo que estudiamos, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente y te pido una bendición para esta parte de nuestro culto de oración. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén. Entonces aquí vemos la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. ¿No? Y tenemos este milagro, que ellos estaban pescando, dice, toda la noche, pero al amanecer ya tal vez ya cansados, tal vez ya rendidos de todo el trabajo que hicieron toda la noche, Jesús les dice, ¿saben qué? Echen la red al otro lado de la barca, al lado derecho. Y ellos obedecieron, ¿no? Y es interesante porque ellos no sabían quién era, ¿no? Eso dice el capítulo, que ellos todavía no sabían quién era. Después Juan se dio cuenta que era Jesús. Pero ellos obedecieron y ¿qué pasó?
tuvieron su recompensa, ¿no? Dice, echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces es un gran milagro. Y luego Juan le da nos da aquí el dato de cuántos peces. Dice 153 peces. ¿No? Entonces pónganse ustedes en el lugar de los apóstoles por un momento. Haber trabajado tan duro toda la noche, tratando de pescar ahí en el mar, pero sin pescar nada. Y al día siguiente, de uno solo, por la orden de nuestro Salvador, ellos consiguen 153 peces. ¿No? Esa recompensa. Imagina el gozo que ellos tuvieron, ¿no? Y es la palabra del Señor, el poder del Señor. ¿Cómo podemos aplicar eso? Estaba viendo y analizando. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, tenemos problemas en nuestra vida, tenemos circunstancias difíciles y estamos tratando de hacer todo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios, intelecto, para resolver lo que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Incluso nuestro servicio al Señor a veces lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, sin depender del Señor. Pero no es hasta que el Señor obra en tu vida, en nuestra vida, que tú y yo vamos a recoger, digámoslo así, fruto. Vamos a cosechar y a servir al Señor como Él quiere, y vamos a cosechar una recompensa del Señor cuando hacemos lo que el Señor nos dice. ¿No se imaginan aquí si Pedro y los discípulos no hubieran hecho caso a lo que el Señor les dijo de echar su red al otro lado de la barca? Tal vez ellos no hubieran conseguido nada ese día. No, pero por causa de esto, por causa de su obediencia al Señor, ellos pudieron sacar toda esta cantidad de peces. Tú y yo debemos obedecer al Señor si queremos ver resultados en nuestra vida, si queremos vencer tentaciones, si queremos servir al Señor, debemos depender de Él y hacer caso exactamente lo que Él nos dice. Él les dijo, echen a la derecha, ¿no? ¿Qué pasa si ellos hubieran echado a otro lado? Tal vez tampoco hubieran recibido lo que esos peces. Entonces es importante hacer caso al Señor, sus mandamientos, así cual los dice, no poner excusas, no poner pretextos, pero obedecer a nuestro Dios, porque Él sabe mejor lo que es para nosotros. Él sabe qué tiempo es mejor para nosotros y todo está en sus manos, en su control. Entonces la próxima vez que leas su palabra y el Señor te está mandando algo, hagamos caso a lo que el Señor nos dice, exactamente como Él lo dice. Entonces es lo que podemos aprender en esta parte. Y el Señor va a hacer milagros, va a obrar en tu vida. Si tú realmente lo tomas a Él en cuenta y lo tomas como primer lugar en tu vida. Luego de eso, ellos llegan a la orilla donde estaba Jesús, en la playa, y Jesús ya les esperaba, ya dice en el versículo 9, vieron ellos, los discípulos, brasas ya puestas, ¿no? Y un pez encima de ellas y pan. Entonces Jesús ya les estaba esperando con un desayuno, ¿no? Después de toda su faena en la noche, el Señor ya les estaba dando una bendición, ¿no? Un pez, un pan, ahí en la brasa, ¿no? Eso es lo que hace nuestro Señor. Cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados en nuestra vida, el Señor nos da refrigerio espiritual, podríamos decir. Él nos da su consuelo, nos da su provisión, ¿no? Tal vez aquí el Señor, ellos estaban con hambre tal vez, y el Señor ya tenía preparado algo para ellos. Ese es el Dios que tenemos, ¿no? Y luego, en la charla que ellos tienen con los discípulos, Jesús y sus discípulos, Jesús le pregunta a Simón, a Pedro,
Le dice el versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le pregunta. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice otra vez, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro se entristece de que le dice la tercera vez, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús una vez más le dice, apacienta mis ovejas. Esta parte que acabamos de leer de las preguntas que le hace el Señor Jesús a Pedro, el significado está en dos palabras que usa aquí el autor Juan. Usa dos palabras, dos sinónimos para la palabra amor, ¿no? Entonces, todas estas palabras que dice amo, sabes que me amas, sabes que te amo, es la misma palabra, ¿no? En griego, en el idioma de la Biblia. Estos son dos palabras. Una palabra es ágape, ¿no? El amor ágape. Y la otra es el amor fileo, ¿no? Ágape es un amor más supremo, podríamos decir. Un amor perfecto. Y el amor fileo es un amor simplemente más superficial, tal vez de, de, de amigos, ¿no? O de compañeros, el amor que debemos tener, ¿no? Y esto aquí el Señor está diciendo. La primera vez que el Señor le pregunta, Jesús usa la palabra ágape, ¿no? Entonces, en otras palabras, Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas con un amor supremo? ¿Me amas con este amor grande, sacrificial? Un amor que es servicio. Y Pedro le responde, tú sabes que te amo, pero ¿con qué amor le está respondiendo Pedro? Con el amor que dijimos fileo, no con un amor tal vez superficial, que no es el amor que el Señor demandaba de Pedro. Y tal vez esto hizo Pedro, ¿por qué? Porque él ya lo había negado, ¿no? 3 veces sabemos. Y cuando Jesús dijo en la mesa, en la última cena, le dice a los discípulos que alguien le iba a negar, ¿no? Que alguien le iba a traicionar. ¿Qué dice Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro dice, aunque tenga que morir, yo voy a ir contigo, ¿no? Él estaba dispuesto supuestamente a ir con el Señor, pero ¿qué pasa después? Él le niega 3 veces. ¿No? Y tal vez aquí Pedro está con ese pensamiento todavía en su cabeza. Entonces él ya no quería responder con la palabra de amor como un amor supremo, un amor de compromiso con el Señor. Y por eso el Señor le pregunta 3 veces, ¿no? ¿Me amas con ese compromiso? ¿Me amas con ese amor supremo, sacrificial? Y Pedro las 3 veces le dice, te amo, pero con un amor más leve, ¿no? Y esto no es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿no? El Señor quiere de nosotros, por eso Él le estaba preguntando a Pedro, lo mismo para nosotros. Tal vez el Señor ahora mismo te pregunta, ¿tú me amas con un amor supremo, con un amor que puedes sacrificar tu vida por mí? No es la pregunta que deberíamos hacernos como cristianos. ¿Amamos al Señor con esta clase de amor que es el amor ágape? ¿Amamos al Señor con un amor que podríamos dar todo de nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro corazón al Señor? ¿O lo amamos simplemente como amamos cualquier cosa? ¿No? Entonces esto es importante, esta parte del libro de Juan, que el Señor quiere en la vida de un cristiano, en la vida de sus hijos, un amor que sea sacrificial, un amor que esté dispuesto a dar todo por nuestro Salvador. Es lo que quiere el Señor. ¿Qué más nos dice aquí el versículo 15?
dice, me amas más que a estos, dice, ¿no? Aquí tal vez se está refiriendo, hay como dos interpretaciones tal vez para esto, más estaba leyendo un comentario y son dos opciones, ¿no? Cuando dicen más que estos, porque aquí no especifican, ¿no? Pero dicen más que estos, tal vez se está refiriendo uno a los peces, ¿no? Porque sabemos que Pedro era pescador de profesión, ¿no? Él era su vida el pescar. Entonces Jesús le está preguntando ahí, Pedro, ¿me amas más que estas cosas? Más que tu profesión, más que tu carrera, más que lo que tú haces para vivir. Esa es una opción. Y otra, si se está refiriendo a los discípulos, ¿no me amas más que a estos otros discípulos? Entonces, más que ellos le aman a Él. Entonces, esto podemos aplicar en nuestra vida. Amamos al Señor más que nuestra carrera, que nuestra profesión. Amamos al Señor más que a nuestras cosas materiales, a nuestras posesiones. Amamos al Señor más que incluso más que a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo, a nuestra familia. El Señor quiere en esta noche, como les decía hace un momento atrás, el Señor quiere todo tu amor. Que ames más al Señor que a las personas, más al Señor que a las cosas materiales y todo lo que tienes. Entonces es importante, hermanos, hermanas, de tener este amor para el Señor. Y si usted tiene este amor para el Señor, eso agrada al Señor. El Señor quiere todo tu amor, no solo una parte, podríamos decir, de tu amor, sino un amor total, un amor genuino. Y tercera cosa que podemos ver aquí está en el versículo 18. Bueno, en realidad 19, ¿no? El versículo 19, la última parte dice, Señor le está diciendo a Pedro, sígueme. Y luego dice en el versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te he de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿no? Y el versículo 24, este discípulo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. No, aquí que podemos ver en esta parte. Pedro le está diciendo a Jesús, y Juan, ¿qué de este? Después que Jesús le dijo, sígueme. Y Jesús le reprende, ¿no? Le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿no? Tú sígueme, no te preocupes de Juan, en otras palabras. A veces como cristianos estamos preocupados de otras personas y tal vez decimos, bueno, este hermano no sirve al Señor o no está firme en el Señor, entonces yo tampoco, ¿no? Pero es personal, hermanos, hermanos, es personal. Si el Señor quiere que le sirvas, tú tienes que servirle a pesar de que otros no sirvan al Señor. Si otros no quieren ser fieles a la iglesia, a los cultos, tú sé fiel, ¿no? Seamos fieles, aunque otros no quieran. Eso es lo que debemos vivir cristianos. El mundo va a estar en contra, en nuestra contra. El mundo va a hacer cosas que no agradan al Señor. Pero ¿qué de ti? Tú tienes que hacer lo que el Señor te manda, sin importar lo que los otros hagan. Entonces, este ejemplo que nos está dando el Señor aquí también es muy importante. Si tú amas al Señor con un amor ágape, como vimos, tú vas a hacer las cosas que agradan al Señor, no importando lo que pasa a tu alrededor, no importando lo que otros opinen. ¿No? Entonces, esto es muy importante. Sigue al Señor, como le dijo Jesús a Pedro, sígueme. Él nos dice esta noche, sígueme. Sigue haciendo mi obra, sigue sirviéndome.
Entonces hagamos eso, amemos al Señor, confiemos que el Señor nos va a dar la fuerza para seguir adelante, confiemos que el Señor nos va a dar su provisión, como lo mostró aquí con los peces. Y amemos al Señor como es digno. Él es digno de todo nuestro amor, de todo nuestro corazón. Entonces amémosle a Él más que a todo. Lo pongamos en primer lugar, esa es la lección. Pongámoslo a Él en primer lugar en nuestras vidas y Él nos va a usar. Como Él usó a Pedro. Él le preguntó estas 3 veces, ¿no me amas? Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No? Esa palabra, esa orden le está dando Él, como decir, sírveme. Y dice, apacienta mis ovejas, sírveme con los otros discípulos. Y vemos su resultado en Hechos, ¿no? Cuando Pedro ya empieza a enseñar, predica siempre la palabra y sirve al Señor. Entonces seamos así, sigamos el ejemplo de Pedro también en este asunto. Entonces amemos al Señor, esa es la lección, amemos al Señor sobre todo, porque el Señor nos manda, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo, Señor, que nos da Jesús, de un amor, Señor, que debemos tenerte para servirte, Padre, un amor que debemos cultivar en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, un amor que pueda ser sacrificial, un amor que sea genuino, Señor. Ayúdanos a darte todo de nosotros, a darte nuestra vida. Ayúdanos a amarte, Señor, como tú quieres, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por lo que tú has hecho en nuestra vida. Nos has salvado, nos has bendecido. Ayúdanos a demostrar nuestro amor por ti. Te pido que tú obres en cada corazón de cada hermano y hermana, que tú puedas poner este amor y este deseo de amarte más que todas las cosas. Te pido todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.